Vamos a presentar a Gabriel Luis Sánchez. Gabriel Luis Sánchez es historiador en el sentido de que hizo un profesorado en el Alicia Moró de Justo y después hizo la licenciatura en historia, el profesorado de historia en el Alicia Moró de Justo, perdón, y la licenciatura en historia en la Universidad de 3 de Febrero. También hizo una exposición sobre la General Compagnie, o sea, la compañía general francesa de ferrocarriles, ¿sí? Para los que por ahí no lo saben, es la estación Buenos Aires, de ahí parte ese ferrocarril, ¿sí? Y tiene diversos ramales. E hizo una exposición en Rosario, hizo varias publicaciones en diversas revistas, lo presentamos, ¿sí? Y vamos a hablar de él acerca de hoy, en el día de hoy, el Partido Laborista, el Partido Socialista, el peronismo, el justicialismo y un poco sobre acerca de lo que pasa en el día al día de la fecha en la actualidad. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo muy honrado realmente de poder responder lo que pueda responder realmente. Bueno, te quería preguntar en primer lugar, ¿sí? Eh, a ver, ¿cómo, para que nos ubiques un poco, porque hay muchos jóvenes que no lo saben, o por lo menos los que no estamos en el ámbito de la historia, ¿sí? Ignoramos, ¿sí? ¿Cómo se va forjando, ¿sí? El peronismo en su nacimiento? Bueno, yo siempre recomiendo algo que los historiadores Pablo Elchunov y Lucas Liach, hablan del peronismo diciendo que el peronismo no fue un rayo en un día de sol. ¿Qué significa eso? Que para rastrear los orígenes de esa fuerza que es el peronismo, hay que remontarse a los años 30. Básicamente hay que remontarse a la década del 30, cuando comienza un Estado intervencionista, no por azar, sino por demandas de la economía mundial de ese momento, y a la vez hay que remontarse a las fuerzas políticas populares, también de los años 30, incluso de antes, para ver el socialismo, el comunismo, ¿por qué no el anarquismo? Ya quizás muy amortiguado, pero el anarquismo siguió estando presente, y esencialmente las disidencias dentro del socialismo, del comunismo y del radicalismo forja un movimiento que va a cobrar fuerza a partir de inicios de la década del 40, Fuerza Orientadora Radical para la Joven Argentina. En él estaba Scalabrini Ortiz. Bueno, eso es lo que va a dar la amalgama, el magma político dentro del cual surge el peronismo oficialmente en 1945. Ujú. La pregunta es la siguiente, ¿sí? En el hay algo que se llama Partido Laborista. ¿Podés explicarme qué es el Partido Laborista? Sí. El Partido Laborista era un partido de extracción socialista que ya por sí había concitado elementos del socialismo, del radicalismo disidente, del anarcocomunismo. Bueno, ese Partido Laborista va a ser la base sobre la cual se va a encolumnar ese movimiento que va a seguir a Perón desde el momento en que Perón está al frente, 1943, de el Departamento Nacional de Trabajo. El Departamento Nacional de Trabajo había sido creado durante la presidencia de Figueroa Alcorta, era un organismo con un espíritu más de fiscalización de los obreros que de velar por beneficios para con la clase trabajadora. Perón en poco tiempo, en un tiempo realmente rápido, lo que hace es dar vuelta a las cosas, es más, lleva al Departamento de Trabajo al rango de Secretaría de Trabajo y empieza a dar beneficios sociales, salariales para la clase trabajadora, para todos los gremios. No es que separa las funciones de contralor fiscal que tenía el Departamento Nacional de Trabajo y convierte esa Secretaría de Trabajo en una entidad beneficiante de la clase trabajadora. Eso es lo que hace que Perón,
el secretario de Trabajo gane predicamento entre los trabajadores. Todavía por fuera del laborismo, porque de hecho Perón es un funcionario del gobierno de primero Pablo Ramírez, luego Delmiro Farrell. Ya Perón, con Farrell presidente en 1944, sigue siendo secretario de Trabajo, a la vez es vicepresidente de la Nación y es ministro de Guerra. Bueno, ahí viene la historia quizás más narrada del peronismo, que a Perón lo separan porque tenía demasiado predicamento en demasiadas cosas. Esencialmente lo más urticante no es que fuera vicepresidente y ministro de Guerra a la vez, sino que fuera secretario de Trabajo y que hubiese logrado beneficios sociales y salariales para la clase trabajadora. El Estatuto del Peón, que es de 1944, Perón secretario de Trabajo, es quizás algo muy visible, como que Perón está dando beneficios a la clase trabajadora y está ganando para su causa, no para la causa del gobierno que había dado el golpe militar el 4 de junio del 43, para su causa, para la causa del coronel Perón, a la clase trabajadora. El Partido Laborista es como que se encolumna de buena gana detrás de ese movimiento que ya podríamos empezar a llamar, aunque todavía no se lo llamaba así, movimiento peronista. Y ese movimiento peronista es el que está listo para la acción en 1945. Félix Luna tiene un libro notable, el 45 se llama, que bueno, cuenta lo que es ese año, y dentro de ese año el núcleo del relato de Félix Luna es el ascenso, la llegada de Perón a el poder político que le va a dar el triunfo electoral en las elecciones de febrero del año siguiente, del 46. ¿Fue electo Perón? O sea, ¿cómo fue el tema de que Perón llegue a la presidencia? ¿Cómo fue, digamos, la, entre comillas, epopeya? No se entiende, o al menos yo no entiendo muy bien eso, o no es mi profesión. Vos me hablabas de que había varias fuerzas que confluyeron en un llamado a elecciones. Contame algo de eso. En realidad, se esperaba que hubiese un llamado a elecciones. ¿Cuándo? El tema político, el llamado a elecciones tenía que ser de manera inminente en algún momento del año 45. Es más, ¿Por qué? ¿Qué pasaba con Farrell? Farrell era un presidente de facto. En 1943 había tenido lugar un golpe de Estado y es más, el periodo presidencial que se había inaugurado por elecciones en 1938 finalizaba o había finalizado en 1944. De modo tal que si se hubiera seguido un orden legal constitucional de un mandato presidencial de 6 años, que se había iniciado con Roberto Marcelino Ortiz en el 38, que Roberto Marcelino Ortiz pide licencia en el 40 porque está mal de salud. Roberto Marcelino Ortiz tenía diabetes, finalmente fallece en 1942, pero su vicepresidente, Ramón Castillo, que asume de manera interina en el 41, es derrocado 2 años más tarde en el 43. Bueno, en 1944 constitucionalmente tenía que haber elecciones, no las hubo, por lo tanto es que había un llamamiento esencialmente por parte de las fuerzas políticas, radicales, socialistas, a que hubiese elecciones. No fueron en el 44, es más, en el 44 hay una crisis del gabinete militar, había asumido Arturo Rawson, a los pocos días lo cambian y lo instalan a Pedro Ramírez, bizarra y llamativa la historia de Ramírez en el poder, da para otros comentarios, no nos vamos a apartar acá de esta esencia. Y finalmente Delmiro Farrell, que asume a comienzos del 44, es quien debe entregar ya por presión popular el poder y básicamente llamar a elecciones, que es lo que no se hace en el 44, no se hace en el 45, y hay un clima de presión, de efervescencia popular, y en todo ese tiempo está creciendo la popularidad de Perón, que era simplemente el secretario de Trabajo, que había dado beneficios sociales para la clase trabajadora, que los venía dando desde 1943. Ya estamos en 1945 y a comienzos de octubre a Perón lo destituyen de los 3 cargos que tenía: secretario de Trabajo, vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra, y lo confinan a esa prisión que duró una semana en Martín García, hasta que el 17 de octubre, bueno, tiene lugar la liberación de Perón,
siempre se discute y se seguirá discutiendo acaso cuándo a Perón lo soltaron de Martín García, el 17 de octubre a la noche, a la tarde, el 16 de octubre, ya estaba por acá. Lo cierto es que el 17 de octubre, tarde en la noche, Perón habla por primera vez desde el balcón de la Casa de Gobierno. Todavía no es nada, no es más que un vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo depuesto. Ahora se va a empezar a perfilar como el candidato presidencial. Él todavía no hace ninguna promesa, pero a partir de ahí él empieza a organizar la campaña electoral para las elecciones que ahora sí se va a anunciar después de eso, que van a ser en febrero de 1946. Ahí gana Perón. Para que gane Perón hubo una confluencia de diversas fuerzas, ¿verdad? Que se encolumnaron, que se tuvieron que encolumnar, digamos, o sea, y negociar para que gane Perón a través del Partido Laborista. Es que en realidad siempre hace falta un candidato que sea creíble, convocante, carismático, capaz de nuclear. Sí, pero también lo que hace falta es una unión de diversas fuerzas políticas cuando el río está revuelto, digamos. Sí, esencialmente lo que ocurre ahí es que el laborismo, que es una suerte de núcleo vertebrador, es el que le da los votos a Perón. Pero no solo el laborismo, como decimos, está el socialismo, está Forja, o sea, hay una confluencia de facciones políticas o de partidarios políticos. Y como decíamos hace un ratito, ¿Cuáles son las fuerzas que confluyeron, digamos, para que gane Perón, que se unieron? la clase trabajadora, que era socialista, que era comunista, que era en parte, si bien muy diluido ya, anarquista, que era radical, porque el radicalismo tuvo predicamento en la clase trabajadora, si bien siempre el radicalismo tuvo como una filiación más vinculada a los pequeños propietarios, a los comerciantes, a los chacareros, a la pampa gringa, el radicalismo, no nos olvidemos lo que decíamos hace un rato, forja, que ya en 1940 está presente, es un radicalismo que se está cortando de su núcleo UCR y que va a terminar volcando masivamente su caudal humano a ese laborismo que ya, inconscientemente o no, está siendo peronismo. En 1945, según se dice, ya se coreaba en algunas manifestaciones ni yanquis ni comunistas, peronistas. Aun cuando no existía un partido peronista, ni tampoco. No te puedo ver por el gato. Lo corremos, ven y punta. Él es Punta Blanca. Bueno, corrémelo, así te puedo seguir entrevistando. Ven y punta. Yo te pregunto, ¿cuáles fueron los contrincantes de Perón en la elección? Básicamente, el contrincante o el binomio contrincante es la Unión Cívica Radical con José Tamborini, un radical alvearista, un radical que venía ya de los años 20 y 30, y el vicepresidente Mosca, de apellido, el famoso binomio Tamborini-Mosca, que pierde esas elecciones. Es como que ciertamente el fracaso de Tamborini-Mosca es una suerte de secreto a voces. No van a ganar. Según se dice, un jovencísimo Raúl Alfonsín habla por esos días en Chascomús a favor de la fórmula Tamborini-Mosca, bueno, pero el tiempo histórico de Alfonsín todavía estaba muy adelante, pero bueno, en aquel momento lo imaginamos como un joven delegado y ya de bigotes, ¿sí? Porque Alfonsín cuando llega a Chascomús de vuelta de su paso como alumno del liceo militar se dejó los bigotes, bueno, fue un orador de tribuna chascomusense a favor de la fórmula Tamborini-Mosca, que no gana esas elecciones. Es la UCR la que contiende de manera directa con el peronismo en el 46 y gana Perón Hortensio Quijano, un viejo caudillo conservador. Ahí está, también hay elementos conservadores en el peronismo. El viejo partido conservador, la Concordancia de la década del 30, tristemente famosa por instrumentar el fraude, bueno, también vuelca elementos al peronismo y va a ser muy fuerte la presencia de el conservadurismo dentro del peronismo en el interior del país. ¿En qué sentido? Vicente Leónidas Sadi, caudillo peronista recordado, quien quiera
era bucear en la historia y buscar el debate sobre el Beagle en 1984, gobernador de Catamarca. Sí, Bueno, María Soledad Morales es algo que tenemos muy Ramón presente. Sadi, el hijo de Vicente Leónidas Sadi, es el que quedó lamentablemente vinculado y con justa causa al caso María Soledad. Bueno, Vicente Leónidas Sadi es uno de ellos, uno de esos caudillos conservadores que se va a volcar al peronismo por una cuestión de conveniencias y predicamentos sociales de ese caudillismo muy presente en el interior. Quindimil en Lanús. Quindimil es uno de los muchachos peronistas de la marcha en realidad es 1949. Es uno de esos muchachos peronistas jóvenes para este momento. Cafiero. Sí, bueno, Cafiero es un funcionario, es un profesional de carrera que se suma. El peronismo es un movimiento muy amplio. Perón decía, o llegó a decir después, ¿no? Tengo dos manos, una derecha y una izquierda. Y eso es totalmente cierto en lo que es el espíritu del movimiento peronista. Hay peronismo a la derecha, a la izquierda y en el medio, entre la derecha y la izquierda, con todas sus variantes. Eso se va a materializar, sí, bueno, en realidad se va a materializar en la década de los 70. Lamentablemente Evita falleció y le tenía a raya, por ejemplo, a López Rega, que ya estaba en la década del 40 presente. López Rega es un personaje sobre el cual también creo yo todavía hace falta escribir mucha historia y de la buena. López Rega, quien alguna vez habló sobre López Rega, fue la hija, Norma López Rega, que ella creció escuchando el relato del padre, que el padre había nacido un 17 de octubre. López Rega había nacido creo que en 1916, no tengo ahora el dato a mano, pero sí era de por ahí. Y como que López Rega, en ese discurso esotérico que tenía, decía que él era un predestinado, en tanto había nacido el 17 de octubre. Se ha llegado a decir que López Rega, una vez que estuvo vinculado a Perón, no tuvo empacho en, no sé, hacerse un documento a medida y hasta crear una fecha de nacimiento que quizás en la realidad no era esa. Pero López Rega se vanagloriaba, según contaba su hija, de que él había sido uno de los primeros creadores de una unidad básica peronista allá por 1945-46, cuando no había unidades básicas. López Rega fue el pionero. Pregunta, ¿es cierto? Es que López Rega tuvo tanto poder en algún momento de la Argentina. Tuvo primero un poder personal sobre Perón muy grande en el exilio madrileño y después un poder tan grande, un poder político entre 1973 y 1975 que realmente pudo hasta crearse o hacerse a la medida un relato de los hechos. Mientras Eva estuvo viva, López Rega se quería acercar, pero lo tenía a raya. Se supone que sí. Se supone que efectivamente Evita pudo mantener a raya una cantidad de personajes que pululaban en torno de Juan Domingo Perón. Hay una anécdota de que Perón una noche vuelve a la casa, a la residencia presidencial, que estaba donde está la Biblioteca Nacional, con dos amigos, colaboradores, funcionarios, bueno, a cenar y a charlar de política. Y Evita, que estaba trabajando en la casa, altas horas de la noche, 10, 11 de la noche, le dijo a Perón: ¿y estos dos qué hacen acá? No, vinimos a cenar, noche, váyanse, mañana lo ven a mi marido en la Casa Rosada, chao. Evita tenía esa capacidad de mantener a raya a los aduladores, a los obsecuentes, a los turiferarios, como decía Raúl Escalabrini Ortiz en algún libro suyo, Política Británica del Río de la Plata, que rodeaban a Perón, que rodean a toda figura encumbrada en el poder. Eso pasa siempre. Bueno, Evita tenía esa perspicacia, es decir, cuidado con todos estos aduladores, mantengámoslos donde tienen que estar. Bueno, la cuestión es que Perón viene a la Argentina finalmente, pasa lo que pasó cuando llega a la Argentina. Era un Perón que trata a los jóvenes de imberbes, ¿sí? Es que en realidad la vuelta de Perón fue algo que podríamos decir se hizo por escalas. Perón vuelve definitivamente a la Argentina en junio del 73, ya había tenido un primer retorno en noviembre del 72, él no podía postularse como presidente porque hubo una cláusula instaurada durante el gobierno de Lanusse que él tenía que tener un mínimo de plazo de residencia en el país de 2 años previos, o sea, eso lo inhabilitaba para ejercer la presidencia,
Pero finalmente las elecciones que hay en septiembre del 73, Perón gana de manera abrumadora, había ganado Cámpora en marzo del 73, Perón termina ganando en esa reelección que se hace, Cámpora renuncia, Raúl Lastiri, el yerno de López Rega, ocupa la presidencia interina entre la renuncia de Cámpora y el triunfo del binomio Juan Domingo Perón, Isabel Martínez de Perón Vice. Y bueno, Perón llega para ocupar su tercera presidencia, su tercer mandato. No se olvidó que Perón gana una elección en el 46, lo reeligen, reforma constitucional mediante en el 52, lo derrocan en el 55 y Perón había transitado un exilio de 18 años. En esos 18 años, Perón, según han podido ver los analistas históricos a través del tiempo, hemos podido ver si algo hizo fue mantenerse al tanto de la política argentina y, bueno, tenía talento político para eso, pero a la vez tenía una adhesión social enorme, o sea, la gratitud del pueblo trabajador hacia Perón, eso fue algo que estuvo por fuera del manejo de Perón. Perón lo percibió, Perón se dio cuenta de ello. Es increíble como diarios como La Nación, cuando Perón es derrocado en el 55, dicen, bueno, hay que desperonizar a la Argentina. Ya los trabajadores de a poco se acomodarán en otros movimientos, se harán radicales, se harán, no sé, algo que no sea peronismo, y el tiempo les termina demostrando a esos partidarios de la desperonización que el peronismo no es algo tan fácil de erradicar. Es más, el peronismo se hace fuerte, como van a decir los sindicalistas, como va a decir Saúl Baldini en los 80s, tuvimos que hacernos fuertes nosotros cuando Perón estaba prohibido. O sea que el peronismo se mantiene a través de eso que va a llamar el mismo peronismo del retorno, las bases peronistas. Ya Perón en el 49 había publicado su trabajo La Comunidad Organizada, trabajo que se republica y que es reperfilado años más tarde, de que tenía que existir una comunidad organizada. Ahí, bueno, entre los espectros políticos de la derecha a la izquierda y viceversa que hay en el peronismo, hay algo del corporativismo que se podría llamar fascismo. El fascismo, bueno, todos sabemos que quedó muy mal parado después de la experiencia fascista que fue Mussolini en la Italia del 22 al 43, pero el peronismo tiene algo de eso y es más, Perón en ningún momento ocultó que en 1939 él estuvo en Italia como agregado militar y se acercó a ver ese fenómeno de Mussolini y el fascismo. No había empezado todavía la Segunda Guerra Mundial, Mussolini no había caído, cae 4 años más tarde, pero en todo caso, Perón, militar al fin, lo que hace es tomar tácticas y estrategias del fascismo y en alguna medida las va a llevar a esa comunidad organizada. ¿Cómo las lleva? La organización de los sindicatos, por ejemplo. La organización de los sindicatos, la organización de entidades como la CGE, la Confederación General Empresarial, la contrapartida, o sea, la que se tiene que sentar a mesas de negociaciones con la CGT, o sea, la Confederación General de Trabajadores. Hay como cierto sustento de organizaciones corporativas en el peronismo. Y encima el peronismo tiene la desgracia, o la suerte con desgracia, como la queramos ver, de su líder en el exilio. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda? La comunidad organizada, esas corporaciones, los sindicatos, la CGT. Bueno, eso es lo que queda con Perón ausente y los trabajadores, sindicalizados o no, pero peronistas por gratitud. Perón nos dio aguinaldo, Perón nos dio vacaciones, Perón dignificó el trabajo, Perón cumple, evita, dignifica. Bueno, los 18 años de Perón en el exilio van a ser un permanente recordar a Perón natural. Creo que son, perdón, orquestado. Creo que son 4 las fuerzas que nacen, o sea, no solo la JP, Juventud Peronista, ¿sí? Sino que hay 3 fuerzas más que van a nacer, ¿cuándo? La JP es del 56, 57, Perón recién exiliado en el 56, Perón está transitando... Y decime cuál es más de derecha y cuál es más de izquierda. La JP es... ¿Y qué representan? Es la juventud peronista, por lo menos se organiza como esos jóvenes que terminaron de hacerse adultos o transitaron una etapa entre la infancia, la adolescencia y la juventud con Perón en el gobierno. Del 43 al 56 pasaron 13 años
y esa JP nuclea en teoría a los jóvenes. Perón en el tránsito de Paraguay a Venezuela, de Venezuela a Dominicana, de Dominicana a España, va a llegar en el 60 a España en su peregrinación de exiliado, y la JP nace como una forma de decir: somos la generación nueva, que Perón ya había hablado en sus últimos tiempos como presidente de ese relevo de fuerzas, bueno, de que tenía que haber una nueva generación que estaba... Pero se decía que eran los nenes de mamá y papá. En realidad la JP no, la JP va a ser el peronismo obrero, el peronismo barrial, el peronismo de laburantes. ¿Cuáles son las otras tres fuerzas? Bueno, esas otras son mucho más tardías. Eso lo que viene luego ya hay que verlo en los 70s. A la JP, que la JP del 56 desde ya suma otra nueva generación en los 60s y 70s, y ya después el peronismo con fuerzas que son de izquierda. ¿La JP se convierte en la derecha? La JP es amplia, la JP es el peronismo. ¿Dónde podríamos ubicar la JP? Más cerca de la derecha que de la izquierda, sí, sin dudas. Entre el centro derecha y la derecha está la JP. Después, ¿y del otro lado? Bueno, pero esas son de los 70s. La Fuerza Armada Peronista 17 de octubre, FAP 17, que se va a hacer muy fuerte, incluso ya tras la muerte de Perón, después del 74. Montoneros, pero Montoneros es un caso muy particular. Montoneros en realidad es donde podríamos ubicar a esos llamados nenes de mamá, ¿sí? Montoneros es una fuerza que se nutre de ideología marxista-leninista, de izquierda, y las fuerzas revolucionarias de izquierda clásica, marxistas, leninistas, maoístas, si se quiere. Bueno, Perón desde el exilio habla con mucha simpatía de Mao Zedong. Entienden que la revolución tiene que nacer de las clases campesinas. En la Argentina no hay una clase campesina. Por lo tanto, ¿a dónde van a abrevar los montoneros? A la clase trabajadora urbana. Y la clase trabajadora urbana, eminentemente en la Argentina, desde el 43 en adelante, que es peronista. Por lo tanto, Montoneros se tiene que calzar el ropaje peronista porque no le queda otra. No hay un campesinado como en Cuba o en Centroamérica para pensar la guerrilla. ¿Las otras dos fuerzas cuáles serían? FAP 17, y la otra fuerza sería el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que un poco como Montoneros también se vuelcan al peronismo, porque si la revolución hay que hacerla con la clase proletaria o trabajadora, la clase proletaria o trabajadora acá en Argentina no es campesina, no es rural, es urbana, es fabril, es fabriquera, como se dijo acá, es clase obrera urbana esencialmente. Por lo tanto, la revolución que plantean los teóricos de Montoneros, de LER, de FAP 17, de la misma JP que después se radicaliza. Bueno, ¿eran tres fuerzas entonces? Y más de tres también. Y tenemos que incluir, para bien o para mal, la AAA. Porque la AAA nació dentro del peronismo por omisión, olvido o senilidad de Perón. Bueno, pero ¿quién firma el decreto de creación de la AAA? Juan Domingo Perón. ¿Y quién le pone el papel? ¿Quién le pone la lapicera y el papel en la mano? José López Rega. Bueno, el mentor de la AAA es José López Rega. Aquel a quien Evita siempre tenía a raya. Sí. Y José López Rega en el 52 es un ignoto cabo de la Policía Federal que parece haber empatizado con Juan Domingo Perón. Hay toda una serie de leyendas urbanas o no tanto que hablan de López Rega presente en la mansión presidencial, en la residencia presidencial, cuando Evita está ya en sus últimos días u horas de vida. No hay forma de comprobar ello, pero por cierto, López Rega, si estaba mantenido en un saludable radio de distancia. ¿Y cuándo se hace visible José López Rega? En el exilio de Perón, y esencialmente en el exilio de España. Ahí José López Rega se hace visible. Vamos a pasar un poco a la actualidad. En este momento hay fuerzas que están confluyendo, ¿sí? O sea, hay 4 fuerzas que están confluyendo, ¿sí? Que confluyeron para la elección, las últimas elecciones que se hicieron en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? De todos modos, la provincia de Buenos Aires, si bien representa el 40% del electorado, fueron elecciones provinciales. No nos representan a todos
a todo el país, digamos, que es el 60% más del electorado, y no podemos centrarnos en una provincia porque sería una concepción poco federal de la situación, ¿sí? Y una noción federal de país tiene que implicar no solo a la provincia de Buenos Aires, sino incluirnos absolutamente a la totalidad del país. Por lo tanto, ahora vamos a pasar a elecciones el 26 de octubre, si no me equivoco, ¿sí? Y quisiera preguntarte, porque todos los medios y además las consultoras dicen que Axel Kicillof, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, se perfila como el futuro presidente de la nación argentina, apoyado en un modelo keynesiano, según dicen y según lo que ha demostrado. Todas las fuerzas, 4 fuerzas, se pusieron de acuerdo para ganarle a La Libertad Avanza y al PRO, que se unió a La Libertad Avanza, ¿sí? La pregunta es, con Cristina proscripta, ¿sí? Y en un balcón, ¿podemos hablar de democracia? No, en absoluto, en absoluto. Democracia es que no haya ninguna persona presa ni proscripta. Es más, ¿cómo nace el peronismo? Exigiendo que se levantase la proscripción, la prisión, la privación de libertad política y personal para Juan Domingo Perón, aquel 17 de octubre del 45. O sea, si el peronismo nace exigiendo liberen a Perón, bueno, ahora no hay que esperar que haya un peronismo que lo pida. Tiene que haber una conciencia de democracia en sí para que Cristina Fernández no esté presa ni proscripta. O sea, ¿por qué lo hicieron? Porque Cristina Fernández era potencialmente peligrosa. Sí, sin duda, lo hicieron por eso, se acordaron ahora. ¿Peligrosa en qué sentido? Iba a ganar las elecciones. Y eso es lo que quizás la oposición no quería, y yo no quiero pensar mal, pero dentro de la misma fuerza peronista quizás tampoco querían la fuerza de Cristina. Más allá de todo, yo también creo que es esencial esperar estas elecciones de octubre con un sentido federal. ¿Por qué? Porque son elecciones parlamentarias nacionales. Y ya no se trata de que gane un o unos candidatos para una provincia, sino que ganen candidatos para el Congreso de la Nación. Eso es lo importante, llenar el Congreso Nacional con legisladores electos mediante estas elecciones de octubre. Eso yo creo que es realmente federal. ¿En qué sentido? De que, bueno, van a ser elecciones de carácter nacional. Eso es importante. Por lo tanto, decir que, porque todo el periodismo dice, el próximo presidente Axel Kicillof, ¿sí? Cristina manda un mensaje solamente, pero está con una tobillera y está confinada en una casa. Y decir a la vez que Axel Kicillof es el próximo presidente, ¿qué te parece? Primero, que para las elecciones presidenciales faltan 2 años. Segundo, que Cristina Fernández está privada de su libertad personal y política, y creo yo que las elecciones parlamentarias de octubre tienen que servir para que haya una fuerza opositora en el Congreso que levante esa prohibición de libertad para Cristina Fernández. Simplemente eso. Dicen Cristina Fernández robó. Yo les diría que los políticos que están ahora no han robado. No, para nada, son todos un club de angelitos. No es así, creo. Entiendo que tiene que haber un poco de ecuanimidad y de honestidad política y de cultura democrática. O sea, que ahora estas elecciones parlamentarias sirvan para que desde el Congreso haya una fuerza parlamentaria que exija y haga cumplir la libertad de Cristina Fernández. De ahí en más, con el 2026 ya a la vista, bueno, todavía falta ese año y casi o prácticamente otro año más para llegar a las elecciones presidenciales, y creo que hay un largo camino para andar todavía. Sin embargo, este gobierno, de buena fuente, me llegó la información de que no llega al 2027. Por lo tanto, se me ocurre que Axel Kicillof podría ser un presidente de transición al menos.
y llamar a elecciones, porque la otra que queda es que Victoria Villarruel sea presidenta, pero tiene ideas no democráticas. Yo entiendo que lo más saludable que se debería hacer es no repetir la historia del 2001, donde un presidente se declaró incompetente y el Congreso, a puertas cerradas, decidió quién iba a ser el próximo presidente y 4 personas se pasaron la pelota o la papa caliente hasta que la cuarta y última se quedó con esa papa caliente que ya estaba enfriando. Bueno, yo entiendo que eso no tiene que volver a repetirse. La historia no es algo, creo yo, que se repita, pero sí contiene enseñanzas y creo que no hay que volver a repetir el azar del 2001. ¿Qué sería lo más saludable si este presidente Javier Milei se declara incompetente o lo declaran incompetente o incapaz de gobernar? Convocar elecciones. ¿Con Cristina proscripta? No. Pero eso, por eso yo reitero mi convicción de que son muy importantes las elecciones parlamentarias de octubre para que una nueva plana legislativa, un 50% de legisladores renovados por este voto de octubre, se instalen en el Congreso y desde el Congreso primero se obtenga formalmente la libertad de Cristina Fernández y finalmente haya una convocatoria ordenada, coordinada a los partidos políticos a que presenten sus plataformas, sus candidatos, haya una convocatoria de elecciones y que se haga eso, que se altera el orden y los tiempos cronológicos de los 4 años, que desde 1983 primero 6 y después de la reforma del 94 4 para los presidentes, bueno, se alterará. De hecho, Perón llega a su primera presidencia en el 46 con un orden electoral alterado. Las elecciones no habían sido en el 44, fueron 2 años más tarde y listo, y después de eso se continuó con los avatares que todos conocemos o que todos podemos conocer si nos metemos a mirar la historia, pero me parece que lo más sano, lo más democráticamente coherente es que, bueno, haya un llamado a elecciones sin proscriptos políticos, haya un llamado coordinado, listo, que de acá a iniciado el 2026 se pueda votar, y listo, y que se vote nueva fórmula presidencial, nada más. Creo que eso es muy fácil. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho. Gracias por tus palabras. Son muy esclarecedoras porque a veces los medios distorsionan un poco o digamos que taladran la cabeza de las personas, y yo quería la palabra de alguien que supiera cómo fue la época de Perón, ¿sí? Cómo fue y qué paralelos tiene ahora con la realidad. Y veo que se establece un paralelo respecto de la unión de fuerzas, pero quizás podría llegar a haber una distorsión a través de los medios de esto de meterle en la cabeza a la gente un presidente cuando hay una dirigente proscripta, sea del partido que sea, donde no sería democrática una elección. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos, Verónica, y simplemente como colofón. Creo que no hay democracia si hay proscripción para con cualquier persona o fuerza política. Creo que tampoco hay democracia si se bombardea a la opinión pública con una propaganda presidencial antes de tiempo. Insisto que no hay que volver a caer en el error de 2001, no hay que dejar en manos de una facción, porque eso sería fascismo, que elija presidente dentro de un núcleo, sino que hay que llamar a elecciones. Eso tiene un costo político, sí, pero de eso se trata. La política es eso, tiene que asumir costos. Creo que va a ser para bien, no hay que asustarse por romper el calendario electoral ante un caso de fuerza mayor. Llamar a elecciones, hay tiempo, se puede hacer, 2026, ya está. Habrá un llamamiento a elecciones, pero nadie proscripto. Y que los partidos organicen sus planes, sus plataformas, sus candidatos, que se presenten a la arena política. Eso es democracia. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias.